Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y es que es un tema tan amplio. O sea, ¿qué te gusta? O sea, si hay un mioma, sácalo porque el mioma va a crecer. Si hay una infección, sácala porque no se controla. Si tienes, o sea, es que nos echaríamos aquí muchísimo tiempo hablando de causas de prematuridad, reales o no reales. Pero a lo que insisto, a lo que voy, es que si tú tienes un buen control prenatal con tu obstetra que se está capacitando continuamente vas reduciendo esas posibilidades de prematuridad que pueden existir incluso en la mejor clínica del mundo, pues existe, el parto prematuro existe. Sin embargo, pues como lo dije antes, no contribuyamos a que todavía empeoremos el panorama, porque ocurre muchísimas veces, ¿no? Pero, por ejemplo, en la incompetencia cervical, que ocurre mucho, si no haces un tamizaje en la semana 20 y no ves que hay un cuello acortado, a la cual le puedes ofrecer un cerclaje o le puedes ofrecer un pesario que, bueno, que está en duda, ya saben lo del pesario, pero hay mucha gente que lo usa con buenos resultados. Tú puedes tener si no un bebé a término, en pacientes que tuvieron pérdidas gestacionales tardías, puedes conseguir que el bebé entre ya en esa etapa de viabilidad y llevarlo a lo más término que puedas, ¿no? Y eso realmente no se hace, por lo menos en mi círculo, acá en provincia, los tamizajes están como, pues no, como pues ahí, ¿no? Entonces, hay que explicar a los papás que tamizar es eso, diagnosticar a tiempo el riesgo de o ya incluso la patología y en la gran mayoría de las veces puedes tener una buena actuación médica con buenos resultados perinatales. Entonces, poner un cerclaje, poner un pesario en casos de incompetencia, tratar una infección, diagnosticar una patología materna que pudiese desencadenar un parto prematuro, pues es nuestra labor. Ya si tienes el niño prematuro de 600 gramos y demás, pues ya no nos va a tocar a nosotros, la chamba va a ser para el pediatra, pero antes de que ocurra, lo que nuestra tarea es intentar evitar que no ocurra. Claro, y dentro de ese evitar que no ocurra, justo va muy de la mano la siguiente pregunta. ¿Podemos frenar un trabajo de parto prematuro? ¿Qué podemos hacer? O sea, al día de hoy, ya 2022, ¿qué herramientas tenemos para poder frenar ese parto prematuro? ¿Y cuál es la meta de frenarlo? Si es llegar hasta el término, esperarme unos días, ¿cuál es lo que tenemos al día de hoy como herramientas para poder mejorar el pronóstico de estos embarazos? Siempre nuestra meta va a ser intentar llegar al término, siempre, pero pues sabemos que muchas veces solo nos vamos a acercar un poquito, ¿no? Si la causa es una insuficiencia cervical, que era lo que hablábamos antes, si se diagnostica a tiempo, pues si ya tienes una insuficiencia cervical que diagnosticaste porque tienes la bolsa de reloj de arena, la bolsa ya en el canal cervical, pues vas a tener un pronóstico muy desfavorable. Por eso es importante desde el día 1 hacer una historia clínica. Si la señora te está contando que ha tenido pérdidas gestacionales o partos prematuros, por lo menos hazte la pregunta de qué lo ocasionó, si realmente fue un parto prematuro por desencadenamiento de contracciones o tienes un cuello incompetente. Y eso puedes hacer un cerclaje electivo en la semana 14, haces un cerclaje, pones un pesario y puedes conseguir una gestación viable, por lo menos viable, si no a término viable. Pero ustedes saben que muchas veces las cercladas tenemos que quitar el cerclaje porque ahora ya el bebé no quiere nacer, entonces les va súper bien en algunas pacientes. Y las pacientes que realmente tienen un desencadenamiento de parto prematuro, que has hecho un diagnóstico oportuno, que ya tienes la causa, no es idiopático, es la causa, ¿no? Infecciosa y ya la trataste, puedes útero inhibir. Útero inhibir es conseguir que esas contracciones que están generando un acortamiento cervical y posteriormente van a generar una dilatación cervical, pues evitarlo. Entonces, eso se hace de manera intrahospitalaria porque el estudio de la paciente tiene que ser intrahospitalariamente, entre otras cosas, pues para hacer un estudio completo, ¿no? Tomar muestras
de exudado vaginal y descartar una infección cervicovaginal, tomar muestras de orina y desencadenar una infección, descartar una infección urinaria en pacientes que las catalogamos como un parto prematuro de causa idiopática, que ya dijimos al principio que van a ser la gran mayoría. Evidentemente, si el parto prematuro es una consecuencia de una patología ya basal, por como pudiese ser un problema placentario como una placenta previa, al niño no le pasa nada como tal, a la mamá no le pasa nada como tal, pero tiene una placenta que no va a permitir que nosotros podamos continuar con el embarazo. La mamá se va a desangrar, saca ese niño. Pero estamos hablando de parto prematuro como tal, sin algo agregado, digamos, que no pueda ser tratable, y podemos dar tratamiento vía oral o tratamiento intravenoso, que bueno, pues no, yo creo que no es el objetivo dar especificaciones de tal, pero que van a permitir con un control de dinámica uterina que esa mamá podamos ver si realmente las contracciones ceden o no ceden. Hay que hacer un control analítico, o sea, de sangre, de orina, para ver el estado de salud de la mamá. Hay que hacer un control ecográfico también seriado para ver la salud del bebé, y nuestro registro cardiotocográfico, pues ahí también tenemos algo de subjetividad, pero las contracciones se van a marcar. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando llegué aquí a provincia, pues veía que los partos se llevaban sin registro cardiotocográfico, o tienes un parto prematuro o sospecha de amenaza de parto pretérmino y nadie pide el toco para ver si realmente son contracciones o no. Haces un tacto, está cortado el cuello y ya está. Pero no, realmente hay manera de saber si el dolor que tiene la mamá es una contracción, qué intensidad tiene la contracción, se está cortando el cuello, no se está cortando, pones uteroinhibidores, y si no hay otra causa, o incluso, fíjense, ustedes lo saben, si tuvieses una causa infecciosa que te obligue a terminar el embarazo, muchas veces utilizas uteroinhibidores para ganar un poquito de tiempo y poner corticoides para madurez pulmonar. Entonces, eso también es válido. Entonces, hay que tener la cabeza bien fría, y no es fácil, no es fácil para nadie. Tú y tus riñones, cuando no tienes un equipo multidisciplinario en que puedas debatir un caso y que te digan, no, sí, a ver, tranquilo, porque eso se necesita siempre y hay que tener la humildad para pedir opiniones y para pedir apoyo. Y a veces tienes que tomar decisiones así, porque dices, ¿cómo vas a cortarle las contracciones, como decía Ariel hace ratito, a una paciente que tiene una pielonefritis y que eso está? Bueno, puedes hacerlo 48 horas en los que maduras los pulmones del bebé, y entonces te lo va a agradecer el pediatra, los papás y el bebé después, ¿no? Se puede hacer también. Entonces, hay tratamiento para poder prolongar a un objetivo más inmediato, o incluso para intentar llegar al término de la gestación. Sí, pero qué bueno que escuchen esto quienes van a tener oportunidad tanto de vernos o de escucharnos en este capítulo, que vean todo el abanico de posibilidades. Y es que en medicina, pues así es. O sea, en medicina no hay recetas de cocina de pasa esto y le doy esto y va a pasar esto otro. La fórmula no es así. Recuerden que la medicina es una ciencia que, además de que va cambiando constantemente, cada paciente es diferente. Y esto es bueno que lo escuchen, porque a veces ocurre, y creo que a los tres nos ha pasado en la consulta que lo hemos escuchado, ¿no? De, ay, es que fíjese que yo tuve un bebito prematuro y el ginecólogo decidió sacarlo, pero ya luego supe de una prima que a ella no le hicieron eso, y a ella, a su bebito lo aguantaron y le dieron tal medicamento. Entonces yo no sé por qué a mí no me dieron ese medicamento que le dieron a mi prima. Entonces fíjense todo el abanico de posibilidades en los cuales vamos a tomar en cuenta muchos factores. Primero que nada, la edad gestacional en la que nos encontremos, porque, por ejemplo, cuando estamos ante un embarazo muy, muy, muy temprano, pues a veces ni siquiera podemos dar lo que es una maduración pulmonar, ¿no? Ya lo decíamos, o el efecto que vamos a tener, pues va a ser mínimo. Las condiciones médicas que tenga la mamá, cuál es su estado de salud, cuál es el riesgo en el que la voy a tener si la dejo 1 o 2 semanas embarazada, o si decido interrumpir el embarazo, cuáles son los parámetros que tiene ese bebé, cuál es el pronóstico, el lugar en el que me encuentro. Ya lo decía Ari, ¿no? No es lo mismo estar en la Ciudad de México, tener a la mano aquí cualquier hospital de tercer nivel en el cual voy a tener absolutamente todos los recursos,
a estar en un hospital en provincia en donde no voy a tener nada, voy a tener lo más básico. Si estoy tomando la decisión yo sola o tengo un equipo multidisciplinario que me está apoyando. Entonces vean todas las decisiones que se deben de tomar. Digo, sí tenemos opciones de tratamiento, que es lo más importante que creo que deben de escuchar, ¿no? Sin embargo, no van a ser aplicables a todas, desafortunadamente, no van a ser aplicables a todos los embarazos, pero sí la intención de detener este embarazo o detener este trabajo de parto más bien es prolongar un poquito el embarazo, ya sea, como decía el doctor, si podemos hasta el término, pues qué bueno, ¿no? Y si no, cuando menos que alcancemos a madurar esos pulmoncitos del bebé y mejoremos el pronóstico, ¿no? Que ahora sí que, aunque digamos en broma y en serio, ¿no? Que el pediatra no nos odie porque le estamos entregando un bebecito en muy malas condiciones y que va a decir, híjole, oye, no manches que lo sacaste tan pronto o no le maduraste sus pulmones. Sepan que pues sí, es toda una decisión que se toma en base a muchos factores, ¿no? Sí, es totalmente así. Yo recuerdo cuando acababa yo de llegar aquí, mi bebé más prematuro, que desafortunadamente no salió adelante, pesó 550 gramos, 26 semanas. 26 semanas. Y entonces, cuando le llamé al pediatra y le dije, mira, tengo una mamá tal, digo, pero ya le estoy poniendo sulfato de magnesio, ya, y le empecé a contar, me dijo, va, sí voy. Porque dice, estoy escuchando un panorama que los que estudiamos medicina, pues ni modo, a veces nos toca tratar este tipo de pacientes, dar malas noticias y lo asumimos, pero entre colegas, entre médicos nos entendemos y sabemos cuando se están haciendo las cosas, se están agotando todos los recursos y si a pesar de agotar todos los recursos tienes un pronóstico desfavorable, te vas a sentir que hiciste lo correcto, lo suficiente, no se podía hacer más, pero muchas veces tienes un parto prematuro y te dicen, no, pues este bebé por lo menos aquí en provincia no tiene opción, ¿no? Lo vamos a dejar allí en la cunita, pues hasta que muera, ¿no? Es súper fuerte para los papás. Entonces, digamos que hablando de feto o del bebito, podemos poner sulfato de magnesio, hay que hacer una madurez pulmonar fetal. Y hablando de la mamá, poner tratamiento tocolítico para intentar, si es posible, quitar las contracciones, ganar tiempo solo para seguir con nuestras acciones inmediatas o ganar tiempo pues para prolongarlo 2, 3 semanas o todo lo que puedas. Esto tiene que ser un manejo intrahospitalario porque, bueno, la mamá tiene que ser una paciente que tiene que estar en constante vigilancia, no se puede hacer desde casa, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos más complicado de lo que pareciera porque nos gana el miedo y decimos, ya, finalizamos. Y a veces aquí, por ejemplo, tenemos poquitos neonatólogos, entonces cuando tú decides finalizar un embarazo de estas semanas, dices, ok, yo lo finalizo, y luego, ¿dónde está el neonatólogo? No, pues no hay, pues le va a ir peor. Entonces, es un contexto social también en el que tenemos que estar conscientes que va a depender, como tú decías, de las semanas, del tipo de paciente, si tiene patología agregada o no, quién lo va a recibir, en qué institución, hasta el turno que le toque, pues. No es lo mismo el turno nocturno que el turno matutino. Entonces, son cuestiones que se nos sale de nuestro control y que finalmente las pacientes son las que van a ser afectadas y no debería, o si nace en provincia o en Ciudad de México, sabemos que en nuestro país está todo muy centralizado. Entonces, ¿por qué la que nació en Yucatán no tiene las mismas posibilidades de la que está en la Ciudad de México? Pues son cosas, si tú quieres, políticas, sociales y demás, que no es el tema de discusión ahora, pero que desde luego un parto prematuro no va a ser igual de un niño que nazca en la India a un niño que nazca en Nueva York. No va a ser igual, no es igual y tristemente esa es nuestra realidad. Pero si ya tenemos ese panorama, pues tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como médicos de informar a los padres tal cual. Y yo creo que bajo cualquier circunstancia, cuando tienes unos papás informados, vas a tener una buena respuesta de ellos. Y bueno, lo sufrimos todos, porque yo no sé ustedes, pero yo también lo sufro un montón cuando tengo un bebito así. Pero finalmente, bueno, si hiciste lo correcto, si agotaste las posibilidades, los recursos, todo, pues te vas a sentir por lo menos tranquilo de que no pudiste hacer otra cosa más, ¿no? Oye, y justo diste en el hilo para la siguiente pregunta. Parece que te las mandamos antes, como que supieras. Pareciera. Pero no, este es un tema que justo dice, o sea, totalmente de acuerdo. Es un tema caótico Sí. que estaría, creo yo, muy bien si nosotros nos pudiéramos alejar y decir, pues ahí está
el bebé de 500 gramos y acá está la familia llorando, yo me voy a mi casa. Y no es así, ¿no? Yo creo que esto es un sufrir de todo el mundo, desde el diagnóstico, ¿no? Desde decir, mira, vamos a intentar frenarlo, pero no sé si se pueda, desde tengo que sacarlo y tu bebé tiene, no sé, 5 meses, 6 meses y es algo que no es viable probablemente, o los bebés que ya hablamos que están en terapia intensiva, con un montón de tubitos, con un montón de pruebas. Creo que es un caso que realmente no es para nada agradable por donde lo queramos ver. Y todavía encima si es una pérdida, ¿no? Si no se va mamá a casa con su bebé, creo que todavía es mucho peor, ¿no? Y ya no hablemos de las consecuencias psicológicas y emocionales de toda esta familia, porque lo sabemos, ¿no? Este bebé no nace solo, ¿no? Nace en una familia, es en un núcleo, es una comunidad, todo el mundo lo está esperando y entonces de pronto queremos noticias así de terribles, pues claro que van a afectar. Entonces, pongámonos en el caso que tenemos pues una pareja, ¿no? Una familia, una mujer que ya tuvo el antecedente de un parto prematuro, en el cual, pues bueno, se hicieron todas las medidas correctas y el desenlace no fue el que queríamos. Hay maneras, ya lo hemos ido comentando a lo largo de la plática, pero hay maneras de prevenir en el siguiente embarazo, es algo que debemos hacer, como ya lo hemos estado reiterando, pero ¿qué se podría hacer ante una pérdida gestacional anterior o un parto prematuro para que no nos vuelva a ocurrir? Pues intentar rascarle, Ariela, porque ya sabes que muchas veces es, pues lo que decían ustedes, o sea, sí, pero me pasó 2,200, 2,200 kilos, ¿verdad? Que pesó así, entonces ya desde ahí te empieza a sonar. Entonces intentar investigar la causa de que produjo los partos prematuros previos, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Dónde nació? Patología materna, que tú puedes decir, va por aquí. Fíjate, yo he tenido un montón de pacientes con patología reumatológica, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, que se desencadenan durante el embarazo, ¿no? La enfermedad brota por esa inmunodepresión que normalmente saben que todas esas patologías reumatológicas tienden a mejorar por esa quietud de nuestro sistema inmunológico, pero muchas veces es un desencadenante y puedes tener, si no lo buscas, porque muchas veces, por ejemplo, tal vez me vaya a salir un poquito de lo que me preguntaste, pero ahorita voy. A veces tienes edema, miembros inferiores, dolor articular, normalizamos todo, no es normal por el embarazo. Oye, no, si la paciente te está diciendo un síntoma y el síntoma persiste y persiste y persiste, hazle caso, escúchala. Y yo he tenido un chorro de pacientes que las mando al reumatólogo y me sale con una enfermedad inmunológica no conocida previamente. Entonces, por ejemplo, si tienes un lupus eritematoso que no fue diagnosticado y lo tratas, el pronóstico de esa paciente va a ser muchísimo mejor y a lo mejor ese ya diste en el clavo y esa es la causa de sus partos prematuros previos. Si tuviste, por ejemplo, una mamá que llevó un control prenatal midiéndole la pancita con una cinta métrica y haciéndole tactos nada más y nadie le hizo una medición de longitud cervical, quizá no vas a saber si tienes un cuello insuficiente o lo tienes suficiente. Entonces, esa es otra medida importante hacer. Sus controles analíticos, que ya lo decíamos antes, no solamente es pedir VDRL, VIH y una biometría y una química sanguínea. Tienes que pedir un poquito más porque tienes que hacer despistaje de enfermedades infecciosas durante el embarazo. Ver la implantación, ¿dónde está la placenta? ¿Es una placenta previa, una placenta marginal, una placenta de inserción baja? Patología del líquido amniótico, ¿tienes polidramnios? ¿Nos va a aumentar la presión intrauterina? ¿No lo tienes? Crecimiento fetal, hablar de percentiles fetales. ¿Qué percentil tienes? Arriba de un percentil 90, ya te está sonando a macrosomía fetal, intentar investigar la causa. Quizá tuviste que hacer un despistaje de diabetes gestacional en la semana 24 o si es obesa desde el inicio, porque es un criterio para hacer despistaje de diabetes gestacional desde el primer trimestre. Entonces, todas estas cosas se resumen en decir, llevar un control prenatal óptimo. Pero un control prenatal óptimo no es el mismo de cuando nacimos nosotros tres. Eso es así. Y yo, por lo menos en mi medio, me encuentro muchas veces, pues, captaciones tardías que van conmigo por cualquier, y tu control, todo bien. Y entonces yo veo 3 hojitas de analítica, un ego, una biometría y una química sanguínea y un VDRL perdido por ahí. Y ya está. Y sus ultrasonidos, imágenes de, en 3D o si Latidos, ¿no? acaso, Nada más. ¿eh?
de la frecuencia cardíaca nada más. Ahí te Y la de pongo. la- Una carita nada más, ¿no? y ya, Es no, pues, bonita, ahí el perfil. Ahí está. sí, y yo digo, bueno, pues vivo sí está, porque se mueve, ¿no, señora? Vivo sí está. Entonces, en control prenatal consiste en, digamos que hoy en día es un control ultrasonográfico que nos va a hablar mucho de la salud fetal, un control bioquímico a través de sangre y orina para hablar de una salud materna, porque son una unidad. Entonces, si tú ya tienes un seguimiento de esa manera correcta, dices, ok, no tengo ninguna causa ni en historia clínica, ni en un seguimiento que me apunte a que este bebé va a ser prematuro, va, pero viene la gran bola de pacientes idiopáticas. Si se te presenta, pues ya se te presentó. Bueno, pues si ya tienes el problema encima, intenta resolverlo cuanto antes, porque desde luego un cuello insuficiente no se te vuelve insuficiente de hoy a mañana, se te empieza a cortar poquito a poco, se te empieza ya a diagnosticar la bolsa amniótica en vagina y solo diagnostica el R1. Entonces, es nuestra obligación decir, a ver, señor, y explicar siempre a las pacientes, no es normal que tenga pancita dura con dolor, las contracciones de Braxton Hicks sí son fisiológicas, pero no deben de doler. No es normal que usted vaya al baño y le arda al orinar, puede ir muchas veces a hacer pipí, porque eso es normal, porque la vejiga es el órgano vecino del útero, pero que le arda, que tenga sensación de volver. Y entonces es pues nuestra experiencia, nuestro ojo clínico, como le queramos llamar, es el que nos va a decir, hey, aquí hay algo que no sé, o doctor, sí, el flujo, pero es normal el flujo, y de pronto ves un flujo que no te gusta y dices, no, este flujo para nada es normal. Y muchas veces como que, no sé cuál es la palabra, hacemos tan de rutina el control prenatal que no nos tomamos el tiempo de escuchar a la paciente y de hacer exploraciones y de hacer anamnesis dirigida y mucho menos en nuestro sistema público de salud. Si ustedes quieren, a lo mejor entendible por la gran carga de pacientes que hay, pero eso no debe justificarnos en que nos saltemos a hacer una prueba o no. Porque si ya de por sí estamos hablando de que el parto prematuro abarca tantísimas cosas, no podemos permitir que por falta de una buena praxis, digamos, tengamos un escenario así. Pero bueno, contestando y resumiendo la respuesta a tu pregunta, todas estas medidas son las que se pueden hacer para intentar evitar un parto prematuro y sobre todo preguntar bien en la historia clínica qué ocurrió en escenarios anteriores, en gestaciones anteriores. Sí, yo creo que en este punto, bueno, pues ojalá algunos colegas o médicos en formación nos lleguen a escuchar y justo como tú decías, ¿no? O sea, el ir encaminando parece trabajo detectivesco, pero a veces es así, ¿no? O sea, y a ver, señora, ¿y por qué? ¿Y cómo? A ver, explíqueme un poquito mejor los tres que hicimos servicio social, ¿no? En zona rural quizás, ya andar descifrando qué quiere decir lo que la doña me está diciendo y entonces lo que para mí es una cosa, para ella es otra. Creo que sí nos lleva tiempo, sí es un interés genuino de decir, a ver, esto no está normal. Pero también lo tomaría por la parte en las que las personas, las mujeres que nos vean y nos escuchen, que no son del área de la salud, también tengan este interés, ¿no? A ver, doctor, doctora, perdí mi embarazo anterior, mi bebé nació de 30 semanas, 32 semanas y me dijeron que tenían que sacarlo urgente. Yo muchas veces les pregunto, ¿no? ¿Por qué fue tu cesárea, no? Y como tú decías, Jesús, se me subió la presión. Y yo, pero fue urgente, corriendo. No, me programaron. Entonces ya por ahí ya dices, a ver, ¿no? Si una hipertensa que programas, bueno, ¿no? Voy a dejarle por ahí un asterisquito, ¿no? O un prematuro que fue corriendo, ¿no? Que fue una cesárea urgente. Sí, me acuerdo que todo el mundo corría. Bueno, cositas que hay, yo creo que también nos toca a los médicos y a las pacientes, el cuando esté sentada ahí, le digas, doctor, doctora, mi embarazo anterior, me dijeron por ahí algo del cuello, ¿no? Y algo pasó, aunque no sea obvio con palabras médicas, creo que sí darle ese espacio, ese interés, ese peso que involucra un parto prematuro. Entonces, sí es un tema importante porque que pase una vez, bueno, ¿no? O sea, se nos puede ir, no sé, ¿no? No tomó el control prenatal, al médico se le fue, muchas cosas que podemos poner como pretextos, pero creo que no es algo fácil o sea, para nadie, como para decir, lo vivo una, lo vivo dos, lo vivo tres veces,
No, ¿no? Entonces creo que sí, hay que parar las antenas en el momento en el que la paciente nos da algún dato que literal, ¿no? Nos suene como, a ver, esto no está tan normal. Y bueno, dedicarle 5 o 10 minutitos a rascarle un poco a ese detalle, porque eso puede ser una gran diferencia en el desenlace. Entonces, bueno, no sé si quieran dar sus conclusiones. Sé que es un tema tan amplio, ¿no? Tiene hasta su día internacional el prematuro como para que querramos abarcarlo. Entonces, no sé, amiga, si quieras darnos alguna conclusión. Sí, yo creo que es un tema muy interesante, o sea, de verdad hay congresos enteros hablando de parto prematuro y hablando de bebés prematuros, porque bueno, ya lo decíamos, ¿no? El enfrentarnos a un parto prematuro no es solo bronca del ginecólogo, ¿no? Es a veces una carga mayor inclusive para nuestros colegas pediatras, para la familia, no es cualquier cosa, digo, a veces, como decimos, pueden ser partos prematuros en los que al bebé le faltaba un día para llegar al término, bueno, realmente el pronóstico sabemos que va a ser muy bueno en la mayoría de los casos, pero habrá casos en los cuales sabemos de estos bebitos en los que se quedan 5 meses, 6 meses hospitalizados, se egresan con muchísimas secuelas y durante toda su vida van a estar cargando con estas secuelas y créanos que nosotros como obstetras es una labor bien importante. Creo que aquí es en donde realmente pesa nuestro expertise y nuestro conocimiento y el tomar estas decisiones que a veces son difíciles, pero ya escucharon, creo que la principal enseñanza que quedó en esta plática es eso, la importancia de un adecuado control prenatal, tanto por parte de la paciente, el acudir oportunamente a sus consultas, el no obviar, decir, ay, pues me siento bien, entonces no voy, o entonces voy hasta dentro de 2, 3 meses a la consulta, y también nuestra responsabilidad como médicos de darle la importancia que tiene a un buen adecuado, a un buen control prenatal, ¿no? Ya lo decía Jesús, o sea, no volverlo de rutina, sino a veces rascar un poquito más. Digo, si bien no, tampoco vamos a exagerar a todas detectarles parto prematuro, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta que puede ser una posibilidad y que si detectamos oportunamente cualquiera de estos factores de riesgo, pues vamos a mejorar muchísimo el pronóstico de estos bebés. Así es. Sí, Yo creo que, ay, perdón, adelante, adelante. no, vas. Bueno, yo creo que a manera de conclusión, a mí me gustaría dejarlo en que, si bien lo que decimos, ¿no? El control prenatal y demás, pero siento que me iría más por la parte de los médicos, de justamente con lo que acabamos, ¿no? No echemos en saco roto lo que la paciente nos diga, que no sea como, ay, pues ni entendió qué le pasó, o ay, pues ya, quién sabe, este es otro embarazo. Me iría mucho por la parte emotiva, emocional, psicológica, que deja una pérdida, que deja un bebé ingresado en terapia intensiva, que deja el no llevarse a casa a su bebé. La verdad es que seguro que no es algo fácil, con lo cual sí me gustaría que los médicos que nos lleguen a escuchar, a ver, tengamos un poquito en mente eso, y también por la parte de trabajo en equipo, lo hemos dicho en muchos temas. Entonces, si es posible, mamá, papá que nos escuchan, que están pasando por esto, oye, obstetra, ¿y qué dice el pediatra, no? O el neonatólogo va a estar presente, o si se puede, oye, no sé, algún otro médico que esté involucrado, que me cuente un poquito qué va a pasar o sus opiniones, porque, por ejemplo, la doctora Terry y yo vivimos un caso recientemente que fue súper bonito al final porque fue en conjunto, ¿no? O sea, ¿qué dice la hematóloga? ¿Qué dice el neonatólogo? ¿Qué decimos nosotras? Entonces, al final, todo el mundo queda súper contento. De paso, aprendí muchas cosas, entonces estuvo muy bien, pero creo que... Exacto. Entonces, creo que siempre hemos hablado del trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario que ayuda a todos, pero creo que en este caso me iría por la parte emocional de esa familia que espera ese bebé, y obviamente ese bebé que, como ya lo explica el doctor Jesús, no es lo mismo sacarlo con 800 gramos que llevarlo lo más posible a término que se pueda y casi estar lo menos posible en terapia. Entonces, esa sería mi conclusión. Entonces, doctor Jesús, ciérranos por favor este súper tema. Sí, pues es que hay tantas cosas que decir. Yo también, fíjate que me quedaría, de hecho, si se fijan, después lo veremos, ¿no? Nos hemos ido tiene tanta carga emocional este tema que quizá no hemos sido tan técnicos a la hora de darme el mensaje, ¿no? Pero porque realmente para nosotros emocionalmente también es súper importante, involucra a una familia entera y nosotros como médicos a veces nos vemos
insuficientes en el sentido de que nos sentimos impotentes porque el curso no podemos cambiar el curso o el pronóstico del parto prematuro, y yo me quedaría con que parte de este equipo y de este manejo multidisciplinario también son los papás. El hecho de ponerlos en un contexto, ponerles las cartas sobre la mesa, hablarles claro todo el tiempo, y para evitar malos ratos a nosotros como médicos, a ellos como papás, y poder estar en una sintonía. Siempre levantar la mano y decir, ayúdame, no sentirnos solos, porque no es un proceso fácil, y a su vez el parto prematuro abarca patología tras patología, que podríamos enumerar 10, 15 patologías que son una causa de parto prematuro como tal, pero que no es como el diagnóstico principal. Entonces, si estamos todo el tiempo informando, aclarando a los papás, creo que, como decía Ari, y que ahorita que tuvieron este caso, pues finalmente tienes una sensación de hice lo correcto, dije lo correcto, di el apoyo médico y también emocional a los papás, que a veces se nos olvida, y yo me quedaría con eso, el poder tener muy claro que si tenemos que informar lo que no nos gusta informar, hay que hacerlo de la mejor manera posible, y así evitamos un chorro de cosas que después nos van a estar dando vueltas en la cabeza. Con eso me quedaría, y el pedirle a quien nos escuche, si nos escuchan médicos, si nos escuchan residentes, el que finalizar una gestación quizá nos quita la carga a nosotros como médicos, pero a los papás les dejas una carga para toda la vida. Entonces tenemos que tener muy claro cuándo finalizar, que no es fácil, sin poner en riesgo la vida del bebé y de la mamá, evidentemente, pero no finalizar por finalizar, pensárnoslo más de una vez, llamar a alguien que quizá puedas recibir un apoyo de esa persona, para que en el día que tú decides voy a finalizar, estés completamente seguro que era la mejor opción para ese bebé, porque tú te vas y los vas a ver quizá al año, a los 2 años, pero los papás viven con ese bebito y todas sus complicaciones el resto de su vida. Así es. Y pues bueno, yo creo que damos por terminado este tema súper interesante. Creo que hay muchísimo que hablar acerca de esto, pero creo que les dejamos mucha información muy buena para quienes nos escucharon, quienes en la familia a lo mejor ya tuvieron un caso, quienes actualmente están embarazadas, que digan, bueno, mira, estoy escuchando esto del parto prematuro, sepan toda esta información, las opciones de tratamiento también que tenemos, y la importancia, insisto, la importancia de un buen control prenatal. Y pues bueno, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, a la doctora Ari Perrotin en Consultorio Ixchel en Instagram y Facebook, y a mí como doctora Tere Guerrero, ginecóloga, en Instagram y Facebook también. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, doctor? Recuérdanos. En Facebook, en Ginecología y Obstetricia JG, y bueno, en Jalapa, estoy laborando para el Hospital Ángeles Jalapa, en el consultorio 420, y ahí me pueden encontrar, me pueden buscar como médico materno fetal Jalapa también. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, a todas quienes nos escuchan y nos ven. Jesús, como siempre, sabes que este es tu espacio, así que literal, Gracias. Propónnos todos los temas que quieras de materno fetal. El doctor se va a volver a capacitar todavía más, que quiere aprender más de medicina Sí, fetal. ¿quién me manda? ¿Quién me manda? Así somos los médicos, ¿no? Masoquistas, nos gusta estar todo el tiempo. Entonces, próximamente ya te toca, te vamos a exprimir en todos los nuevos conocimientos que nos traigas, así que invitadísimo las veces que tú quieras. Muchas gracias, Ariela, y gracias, Tere, porque para mí es la oportunidad de poder llegar a más gente, de poder decir conceptos súper básicos que quizá para nosotros los tenemos ya, forman parte de nuestro día a día, pero para mucha gente va a ser la primera vez que tienen un contacto con algo así, y es nuestra labor educar, o sea, dejar un granito de arena en educación para la salud, que falta un montón en nuestro país. Entonces, cada vez que me inviten, yo aquí estaré feliz de hablar de lo que quieran. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas por conectarse, y pues estamos abiertos a cualquier tema también que ustedes quieran que abordemos, y pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. Gracias. Bye, gracias a ustedes.